¿Te gustaría eliminar la celulitis? Pon muchísima atención a este video porque de eso vamos a hablar. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar en este video acerca de cómo eliminar la celulitis. Y primero debemos tener en cuenta los factores que contribuyen a su formación. Número uno, grasa. Número dos, agua. Y número tres, toxinas. Uno de los factores muy importantes para bajar la celulitis o eliminar la celulitis es que debemos bajar el consumo de sal o sodio. Normalmente consumimos un exceso de sal, está ya comprobado científicamente. La sal normalmente no es que la consumimos tanto de forma directa, pero sí la consumimos disfrazada en productos procesados, por ejemplo. Existen productos que consumimos como embutidos que son totalmente ricos en sal y productos procesados en general que normalmente los conseguimos en un supermercado, que muchas veces no sabe salado, su sabor quizá hay veces es hasta como dulce, pero si ves en su composición, son alimentos que se usó mucho sodio para darle el sabor. Y cuando tú los ingieres, obviamente el organismo adentro sí lo reconoce como lo que es, como sal, y ahí vienen pues las consecuencias. Entonces, evita productos procesados o al menos revisa la etiqueta en el reverso de cada producto. Casi en todos los países del mundo están obligados a poner la información nutricional y ahí mírate la cantidad de sodio que estás ingiriendo en esos alimentos. Así que vas a tener que evitar los que normalmente están cargados de mucho sodio. Evita el consumo de grasa saturada. Normalmente consumimos mucha grasa saturada en la alimentación cuando consumimos productos fritos. Cuando usamos aceite en el sartén y lo cocinamos, ya esa grasa pasa a ser saturada y es recomendable no consumirla. También tenemos una buena cantidad de grasa saturada en alimentos procesados, en alimentos refinados. Entonces también son los que encontramos en el supermercado muchas veces. También te recomiendo que antes de comprar uno de estos productos también revises en el reverso de la etiqueta y para que evites, normalmente todos los alimentos traen la cantidad de grasa que trae ese producto, están obligados por ley. Entonces tú tienes que revisar esa información. Pero en tu casa, en tu domicilio, mejor tienes que preferir las grasas que no son saturadas, son las grasas que son buenas y en lo posible que sean grasas vegetales. Entonces puedes usar el aceite de oliva, por ejemplo, es una buena alternativa y aceite de coco. Y hay algunas alternativas que tú puedes usar y esos aceites sí son inclusive buenos, contribuyen. Inclusive tenemos en alimentos como el aguacate, tenemos elementos como la mantequilla de maní, donde inclusive este tipo de grasas hasta te ayudan a quitar la grasa mala del organismo. Pero en general para la celulitis evita la grasa saturada. Número 3, hidrata tu cuerpo. Es muy importante que tu cuerpo esté bien hidratado. Si tienes un consumo alto en sal y consumes poca agua, eso va a provocar también lo que se llama retención de líquidos. El cuerpo pues almacena agua y para salir de esa retención de líquidos tenemos pues uno de los métodos que es consumir la suficiente cantidad de agua para decir a tu organismo que no necesita retener. Se recomienda que en promedio se tome 2 litros de agua, que muchas veces son entre 8 a 10 vasos de agua de unas 10 onzas. Ahora, no es que te tienes que tomar los 2 litros de agua de un solo golpe. Tú los puedes ir consumiendo, yo que sé, cada hora y media, pero es muy importante. Entonces, esta agua también ayuda a la retención de líquidos y ayuda a eliminar toxinas. Ahora, algo muy bueno es que también tú puedes tomar té verde. El té verde ayuda muchísimo a eliminar líquidos y ayuda mucho también a eliminar toxinas. Número 4. No siempre uses ropa apretada. Puede estar de moda los jeans o puede estar de moda cierto tipo de ropa que muchas veces, sobre todo las mujeres, les gusta que les forme su figura, que les levante la cola, que se las vea mucho mejor, pero trata en lo posible de no siempre usar ese tipo de ropa, ya que la ropa muy apretada dificulta la circulación y esta mala circulación favorece muchísimo a la formación de celulitis. Entonces, evita usar siempre ropa apretada e inclusive tacones altos. Puedes combinar en los diferentes días tu forma de vestir, pero no siempre uses eso porque te puede perjudicar para la salud. Número 5. Haz ejercicio. Muy importante es que debes tener movimiento en tu cuerpo. Lo recomendable, inclusive saludable,
es de 25 a 30 minutos de ejercicio. Ahora, si haces ejercicio que se enfoque en el área donde tienes la celulitis, va a ser mucho mejor. Pero la gran mayoría de personas no tiene tiempo, ya sea por su trabajo o diferentes actividades, no tiene tiempo de ir al gimnasio o de hacer ejercicio. En este caso, te recomendaríamos que al menos no te mantengas siempre en la misma postura. No puedes estar mucho tiempo parado, ni parada, ni puedes estar mucho tiempo sentado. Entonces trata de alternar para darle agilidad y darle movimiento y ayudar a favorecer la circulación sanguínea también. Entonces, no mantenga siempre la misma postura. Sexto punto, come sano y equilibrado. Ya no le eches más sal a tu comida, es más, trata de disminuir la cantidad de sodio o de sal que le echas a tu comida diaria y en su vez mejor elige alimentos ricos en potasio. El potasio ayuda a eliminar la retención de líquidos y pues con eso también ayuda a eliminar la presencia o la visibilidad de la celulitis. Aquí también entran frutas, entran verduras que son ricas en potasio y van a contribuir a eliminar la celulitis. Entonces, recuerda, consume menos sal, consume menos grasa saturada, consume menos fritos y en su vez escoge alimentos que sean ricos en potasio y tómate verde.